Buenos días, mi nombre es Joan Antonio Aparici Romero, soy profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia. Vamos a tratar una comunicación titulada Imágenes de la diversidad cultural en los medios de comunicación y en la prensa escrita. Mi propósito en esta comunicación es intentar revisar qué están haciendo los medios de comunicación para el tratamiento de la diversidad cultural y algunas ideas que pueden ser interesantes para analizar estas imágenes, sobre todo desde un punto de vista pedagógico y educativo. Vamos a ver algunos referentes, algunas ideas que cuando tratamos la diversidad cultural nos aparecen en el tratamiento de las imágenes. En general, podemos valorar que existen imágenes, cuando las vemos en los medios de comunicación, o bien que reflejan los aspectos positivos, o bien lo contrario, que reflejan de alguna manera los aspectos negativos. En este sentido, todas las imágenes no reflejan las mismas cuestiones de la misma forma. De hecho, una de las ideas también muy extendida es que las imágenes visuales suelen expresar mucho más casi que los textos escritos. De hecho, como sabemos, hay un refrán popular que nos dice que más vale una imagen que 1000 palabras. Esto muchas veces sucede, es decir, una imagen es capaz de sintetizar y resumir numerosos textos y explicaciones porque transmiten muchas más cuestiones que el simple contenido de un problema o de una situación. En general, las imágenes que que tratan las personas inmigrantes o las migraciones suelen ser mucho más impactantes que todas las imágenes e informaciones que nos hablan de las migraciones y sobre todo los contenidos que expresan. En estas imágenes siempre aparecen situaciones de impacto que nos llaman la atención como oyentes, sobre todo como personas que vemos imágenes en periódicos o también en medios como puedan ser la televisión o Internet. Los procesos migratorios es evidente que son procesos muy dramáticos, porque muchas veces reflejan situaciones de pobreza, también las diversas situaciones políticas, sociales, religiosas o de persecución. Suelen ser situaciones muy dramáticas que están provocando enorme conflicto y muchas veces son dramas muy complicados para las personas que están siendo reflejadas. Es evidente que las migraciones son procesos complejos, dolorosos, ya que muchas personas invierten los ahorros de toda una vida en espera de un éxito migratorio. Y son procesos que efectivamente intervienen en muchas cuestiones y que a veces entran en juego no solamente situaciones personales, sino también situaciones colectivas. Es evidente que se suelen pagar a mafias y grupos organizados para poder iniciar los viajes, aunque no siempre se obtiene el éxito esperado. Es decir, hay un proceso de traslado de los migrantes, a veces en unas condiciones duras, difíciles, que estas mafias organizan a través de travesías, muchas veces en el mar, a veces en otros terrenos muy complicados como los desiertos, traslados, etc. Por tanto, son situaciones muy complicadas para muchas personas que inician este proceso y este viaje. Si el viaje se inicia en el mar, evidentemente no solamente influye el mar como tal, sino sus condiciones o las propias condiciones de la travesía, el hacinamiento en cayucos o en pateras, el hecho de no poder moverse ni poder realizar las necesidades, el hecho de que la mar en un momento determinado pueda tener unas malas condiciones, etc. Todo esto provoca unas duras travesías que muchas personas sufren para poder llegar a su destino. Las migraciones suponen viajes tremendos donde muchas personas vulnerables, como la infancia o las personas mayores o con diversidad funcional, sufren. Esto sucede a veces en unas condiciones muy dramáticas, ya que bebés o niños muy pequeños se ven sometidos a estos viajes y también personas mayores, a veces con silla de ruedas o con dificultades de diversidad funcional, sobre todo cuando estamos hablando del traslado de fronteras terrestres.
En los últimos años también hemos visto llegar a personas embarazadas con bebés o niños pequeños. Es decir, personas que tienen unas necesidades determinadas que tal vez llegan con la intención de que sea más fácil poder quedarse en el país de acogida y que a veces los medios de comunicación muestran con imágenes muy sensibles de estas personas y a veces muy dramáticas cuando se obtiene el éxito, pero también cuando no se obtiene este éxito. En cambio, las sociedades de acogida muchas veces lo que se plantean no es ni más ni menos que su identificación y la mayoría de las veces su propia expulsión o su repatriación, si es posible, lo más rápidamente. Con lo cual, no está claro que el éxito en las travesías o en las migraciones se produzca. Muchas veces la diversidad cultural no surge surge por las migraciones y aumentan los grupos culturales en un territorio determinado. Las migraciones son un elemento de diversidad cultural que favorece la diversidad en todas las sociedades. Aunque sabemos que existe una diversidad cultural que no solo responde a las migraciones. Por ejemplo, en los territorios históricos donde hay un desarrollo lingüístico y cultural diferente, hay toda una diversidad cultural asociada a tradiciones, costumbres, lenguas, que de alguna manera también forman parte de este entramado de diversidad cultural. En nuestro territorio muchas veces también podemos encontrar población gitana como minoría étnica dominante y que también traslada unos valores y un estilo cultural diferente al dominante y que también forma parte de nuestro contexto y en muchas ocasiones suponen a veces elementos de contraste o de conflicto. También podemos encontrar personas que de alguna manera demandan ser refugiadas, como el caso de muchas personas de Afganistán en estos momentos, o que tienen el estatus de asilados por motivos diversos, políticos, de guerra, de religión, de orientación sexual, entre otros temas. Por tanto, la diversidad también aparece con diferentes motivaciones, que no solamente son las migraciones de tipo económico, sino también hay otros motivos que influyen en esta migración, en esta diversidad, que tiene que a veces otro origen, que también provoca persecuciones y también rechazo, ¿no? Y también hay otra movilidad que en los últimos años hemos visto que es por temas económicos laborales, es decir, personas que necesitan trasladarse a otro país, a otro contexto, para encontrar un trabajo que les permita mejorar su estilo de vida. Es cierto que los migrantes, la mayoría, también buscan un desarrollo económico y un trabajo que les permita poder vivir en otro contexto y poder incluso enviar dinero y remesas a sus propios países de origen. Hemos encontrado que las imágenes tienen una importancia enorme en el trato de la diversidad cultural y se ha observado que las imágenes más impactantes de personas o de diversidad cultural surgen sobre todo con los procesos migratorios. Hay escenas dramáticas, escenas impactantes que surgen en todas las migraciones que se producen, bien sean en el mar o bien sean a través de territorios y fronteras que se cruzan, donde aparecen alambradas, donde aparecen estragos que los propios inmigrantes sufren en diferentes países. Las guerras, los conflictos bélicos también generan enormes imágenes que muchas son trágicas, incluyendo personas que huyen, sobre todo de familias con niños y niñas pequeños. Las guerras provocan destrucción de edificios, de ciudades, y es evidente que necesitan las personas encontrar una salida, sobre todo cuando encontramos niños y niñas pequeños, y la infancia tal vez sea muy maltratada con estas guerras, donde solo encuentran refugio cuando los países al que llegan estas personas encuentran ese refugio o ese asilo. Es evidente que los pueblos sometidos a guerras y conflictos no pueden decidir su futuro. Se destruyen esos pueblos y esas ciudades y resulta muy complicado que haya un futuro para estos niños y el éxodo es la única solución posible. El poder salir
encontrar un lugar y, si es posible, al cabo de muchos años, volver a estos países, pero siempre dentro de unos límites que ya impondrán el tipo de vida que lleven en otro lugar y en otro contexto. Por tanto, hay un enorme sufrimiento que experimenta cada persona que es obligada a abandonar su tierra, su casa, para salvar su propia vida y la de su familia. Y este sufrimiento muchas veces es parte interesante de estas imágenes que se captan a través de los medios de comunicación. Vamos a ver ahora algunos aspectos positivos y negativos de las imágenes visuales. Comenzaremos por los aspectos positivos de estas imágenes. En primer lugar, podríamos hablar de que las imágenes impactantes nos hacen tomar en consideración muchos problemas a los que nos enfrentamos y que muchas veces olvidamos por no tener esta visión de los mismos en un momento determinado. Hemos visto en estos días todas las imágenes de Afganistán tras la toma del poder por parte de los talibanes y de la situación en que van a quedar las mujeres en estos momentos, ¿no? También las vimos con la guerra de Siria. Todas las imágenes que provocan las guerras, los conflictos bélicos o las situaciones de poder en muchos lugares provocan que tomemos conciencia de que efectivamente existen problemas graves y que las imágenes nos trasladan esos problemas enormes que existen en estos países y en estos contextos. También las imágenes nos hacen una idea del problema que sucede y nos permite entender la percepción del problema. Es cuando una persona migra de su propio país, de su contexto familiar, y decide emprender largos y penosos viajes, evidentemente nos hace entender que las migraciones son problemas complejos, difíciles, y que es necesario a veces migrar para encontrar un sentido económico y social a nuestra vida. Las personas no migran porque quieren, muchas veces migran porque necesitan estas migraciones, o bien porque son miembros de una gran y extensa familia, o bien porque son los miembros más preparados que pueden permitirse este proceso migratorio. La diversidad cultural y la diferencia está en la base de muchos de los problemas que aparecen en las sociedades. Los conflictos entre grupos culturales, entre grupos étnicos, la pelea por las fronteras, por los territorios, por los pueblos y las lenguas, por el dominio y el predominio de una aceptación cultural, etcétera. Todo esto en la historia han estado y han formado parte de las guerras, de los conflictos, y también en las democracias occidentales están en la base de todos los conflictos entre grupos y culturas, donde buscan su espacio público, también su dominio y predominio, ¿no? La violencia muchas veces está también en la base de estos conflictos. Muchas personas abandonan los países por esta enorme violencia y lo que quieren en el fondo es encontrar espacios donde se les valore su presencia y sean dignos y puedan desarrollar su cultura y también su vida en estos momentos. Otra segunda cuestión interesante como aspecto positivo de las imágenes es que cuando vemos imágenes sobre la diversidad cultural, en el fondo estamos expresando emociones y sentimientos. No solamente hay que conocer los problemas, las explicaciones de los problemas, por qué se producen los problemas, sino también conocer lo que piensan y sienten las personas que sufren estos problemas o que están implicadas en estos procesos conflictivos. En este sentido, conocer lo que opinan, lo que piensan, lo que sienten las personas migrantes nos ayuda a entender cuál es su proceso migratorio y por qué se produce este proceso migratorio. Con las imágenes se intenta captar el alma, el sufrimiento de estas personas obligadas a emigrar. Esto sucede cuando les entrevistamos, cuando conocemos sus opiniones, cuando se toman fotografías de su propia desesperación y queda reflejado en su rostro, en sus caras, en sus expresiones y en su discurso muchas veces. El sufrimiento fotografiado intenta crear una conciencia social ante los problemas que plantean las migraciones, las guerras, los conflictos bélicos, las situaciones conflictivas desde un punto de vista cultural. Por tanto, intentan crear en la opinión pública una conciencia social ante estos problemas que utilizan a través de estas imágenes, o son utilizadas las imágenes como un medio para llegar al corazón
de las personas en Occidente. Y muchas veces las personas no son los principales elementos valorativos, sino que las cuestiones económicas, políticas, están detrás de todos los conflictos que dominan en el espacio público y que afectan estas imágenes visuales. Otra idea también interesante y positiva es que con las imágenes podemos tener una información mucho más completa de cualquier problema planteado. No siempre coinciden el texto y la información con las imágenes. A veces interesa más el impacto creado. Es decir, podemos encontrar que muchas veces tenemos imágenes que no concuerdan con los textos o informaciones planteadas, porque lo que intentan es añadir más información, completar la información y, por supuesto, crear un impacto en la persona que lee o ve las fotografías o bien recibe un medio audiovisual. Las imágenes pueden ayudar a comprender y entender de modo global los problemas, porque a veces las explicaciones quedan entendidas como algo, sí, si vemos que la inmigración se produce por problemas económicos y entendemos las cifras, pues nos puede dar una idea para entender el problema. Pero cuando vemos las opiniones subjetivas, las imágenes donde se refleja el sufrimiento de estas personas que migran, empezamos a entender que las migraciones no solo son problemas y datos estadísticos, también son problemas personales que crean desgarros familiares y personales. De hecho, nuestro mundo económico dominado por el neoliberalismo en estos momentos crea situaciones de marginación y pobreza que, unido al cambio climático, provocan la decisión de abandonar la tierra para no morir. Es decir, en estos momentos mucha gente tiene la obligación de emigrar, de trasladarse de su propio país a otro contexto, simplemente por la necesidad de vivir. Las cosechas han sido destruidas por el cambio climático, por la falta de lluvias, no hay posibilidad de comer y evidentemente cuando no hay posibilidades de comer se impone la migración. Recordemos que las migraciones han sido a lo largo de la historia del ser humano continuas. Siempre hemos estado trasladándonos en función del medio ambiente, de las necesidades sociales y también de las situaciones políticas que han provocado que muchas personas emigren en función de la búsqueda de un mejor destino y una mejor vida para sus familiares y sus miembros de un grupo cultural. En cuarto lugar, las imágenes también ayudan a entender la diversidad cultural, ya que permite tener una visión más completa de la diferencia. De hecho, muchas veces a través de las imágenes detectamos si hay racismo, si hay xenofobia, si hay marginación o discriminación. Y las imágenes acaban traduciendo cómo entendemos esta diversidad cultural desde un punto de vista de nuestra sociedad. Las imágenes transmiten todos los elementos que de alguna manera deberíamos tratar de cambiar o de depurar en nuestro discurso y en nuestro trato educativo y social. Es necesario conocer diferentes códigos simbólicos que permitan entender diferentes imágenes. De otro modo puede quedar oculto su significado. Muchas veces sucede que con nuestro código simbólico no acabamos de entender bien las imágenes. En cambio, necesitamos otros códigos culturales y simbólicos que permitan su expresión y también su entendimiento. Y el ser humano se expresa de muchas formas diversas, a través de la cultura, en la forma de ser, a través del arte, a través de sus expresiones culturales, a través de sus creencias, a través de su estilo de vida, etcétera, ¿no? El ser humano no tiene una única forma de expresar su ser, sino que se expresa de diversas formas en función de la cultura y cada cultura se expresa en función de su situación, de su medio ambiente, de sus características. Por tanto, un elemento importante de las imágenes es que nos pueden ayudar a entender esa diversidad cultural, humana, esa diferencia que forma parte del ser humano. Pero es evidente que las imágenes también trasladan elementos negativos que vamos a considerar en este trabajo. En muchas ocasiones las imágenes sobre la diversidad cultural pretenden exponer más los puntos de vista negativos que los positivos y a veces incluso los anecdóticos. La anécdota,
aquello que destaca desde un punto de vista negativo es casi más tratado que aquello que destaca desde un punto de vista positivo. Esto obedece muchas veces a que se transmiten imágenes con prejuicios culturales con la idea de estigmatizar o discriminar. A veces vemos imágenes donde hay un trasfondo de prejuicio que se expresa a través de la propia imagen, o también con la idea de que se estigmatice a determinados colectivos o se les discrimine en ámbitos públicos, y por tanto nos interesa marcar, remarcar determinadas anécdotas, determinados elementos o determinados discursos que forman parte más bien de lo anecdótico que de lo central en una cultura determinada. Por tanto, no siempre se toman imágenes con una idea de integración o de respeto a todas las personas y las culturas. Puede ocurrir que muchas veces las imágenes tengan otro sesgo muy diferente al que acabamos de comentar. Vamos a ver algunos aspectos negativos de estas imágenes visuales que los podemos concretar en los siguientes. En primer lugar, las imágenes visuales siempre acaban transmitiendo determinados intereses que responden a las propias ideologías de los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación tienen ideología determinada que se traduce en su ideario y que muchas veces marcan las informaciones, el discurso, lo que puede quedar válido dentro de ese discurso, y las imágenes acaban transmitiendo esas propias ideologías de los medios de comunicación. Por tanto, los criterios responden a perspectivas sociales y políticas de cada medio. Cada medio impone su perspectiva social y política que marcan lo que podemos decir y también cómo lo podemos expresar dentro de nuestro medio. Los intereses ocultos quedan plasmados en las imágenes, ya que favorecen o rechazan la diversidad cultural. Como recordamos, cada imagen transmite una imagen positiva o negativa de la diversidad, y estas imágenes transmiten unos intereses que pueden ser declarados, a veces ocultos, dentro del discurso. Por tanto, no son neutrales las imágenes, transmiten ideología, determinadas creencias, determinados intereses, y detrás de cada imagen podemos encontrar una visión sesgada de nuestro discurso educativo. Por tanto, no son objetivas, sino subjetivas, ya que introducen un sesgo de clasificación y de jerarquía. No siempre hay una objetividad detrás de una imagen, igual que sucede detrás de una propia información. La subjetividad entra en juego de las personas que trabajan estas informaciones, y cuando se emiten imágenes transmiten un sesgo, a veces clasificatorio, a veces de jerarquía, a veces de control, a veces de establecer unas culturas como más interesantes y óptimas que otras. También, como otro aspecto negativo, las imágenes a veces buscan espectáculo desde un punto de vista social. Como sabemos, domina muchas veces el morbo en muchas publicaciones e imágenes como punto de vista. Es decir, recrearse en aquello que provoca conflicto o extraer aquellos puntos de vista buscando una exaltación de cada situación o problema desde un punto de vista de mayor impacto. De manera que el impacto mayor es el que se busca con la imagen, como lo vimos cuando encontramos a niños que habían fallecido a través del proceso migratorio. De manera que lo que se busca en el fondo es exaltar la parte sensible, producir horror, llegar al corazón, producir malestar como objetivos ineludibles. Es decir, tocar la fibra sensible de aquella persona que muchas veces ve esas imágenes y que a veces produce una sensación de desazón, porque efectivamente es complicado algunas imágenes duras que hemos visto sobre las migraciones, sobre los procesos migratorios, especialmente en colectivos vulnerables, en niños y niñas, aunque también merece todo respeto cualquier adulto que sufra cualquier tipo de situación que sea dramática. Por tanto, atacar el status quo o bien reforzarlo debería estar entre las metas posibles, y es necesario revisar desde la ética el tratamiento de la información con criterios de humanidad
y dignidad. En tercer lugar, como aspecto negativo, las imágenes acaban construyendo un imaginario social colectivo sobre determinados problemas, de manera que sucede a veces con el pueblo gitano o con otros colectivos, donde aparecen los estereotipos, como puedan ser sobre el arte flamenco, la pobreza, determinadas prácticas rituales. Aparece un racismo que está muy presente en muchas imágenes. También sucede con los pueblos indígenas y con personas negras de muchos contextos de Estados Unidos. Y hay una segregación muchas veces espacial y urbana que provoca problemas de convivencia. Muchas veces, en cuarto lugar, las imágenes publicadas se impregnan de ciertos esquemas que son difíciles de cambiar porque se crean estereotipos, la convivencia es complicada, hay una perspectiva de conflicto dominante, los grupos dominantes imponen su visión y se rechazan y denigran planteamientos culturales o religiosos desde un etnocentrismo cultural. Como conclusión general, es para acabar, sería ver qué papel tienen las culturas en el tratamiento de las imágenes, la dominancia de ciertos grupos sobre otros que cuestionan la diferencia, la diversidad cultural presente en las sociedades debería estar presente en las imágenes, la lucha y una guerra declarada entre grupos por los medios y los recursos, los intereses políticos y económicos que construyen espacios públicos con conflictos y luchas, y la sociedad del espectáculo que debería tratarse con una ética y una dignidad para todos los grupos y personas. Este era el objetivo principal de la comunicación, tratar y revisar todo con amplio abanico de las imágenes visuales y su importancia en las sociedades y en la educación. Muchas gracias por vuestra participación y